Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la contracultura y el underground. Dos conceptos que nos muestran cómo las sociedades cambian, cómo surgen resistencias y cómo la rebeldía también puede transformarse en una nueva forma de vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la sociedad cambia constantemente? Cada generación trae consigo nuevas formas de pensar, de amar, de consumir y hasta de rebelarse contra lo que ya existe. Y en medio de estas transformaciones siempre aparecen voces inconformes, grupos que no se conforman con lo establecido y que deciden abrir un camino distinto. En los años 60, por ejemplo, la juventud se convirtió en protagonista de una de las revoluciones culturales más grandes de la historia, la contracultura. No era solo música, ropa colorida o protestas callejeras, era una manera distinta de entender la vida, de cuestionar las instituciones, de proponer nuevas formas de libertad y de relación con los demás. Pero esta historia no empieza ni termina en los años 60. De hecho, está conectada con algo mucho más profundo, el underground, una corriente cultural que ha existido a lo largo de distintas épocas, desde los filósofos antiguos hasta los movimientos alternativos actuales, y que tienen en común la resistencia silenciosa frente a los sistemas de poder, el énfasis en la vida y la solidaridad con lo humano y lo natural. En este video vamos a recorrer juntos esa relación entre la contracultura y el underground, cómo nacen, qué las caracteriza, en qué se diferencian y sobre todo qué implicaciones sociales y culturales tienen para entender no solo el pasado, sino también el presente, porque al final estos movimientos nos recuerdan que siempre habrá quienes se atrevan a soñar con un mundo distinto. La contracultura surge en los años 60 como una respuesta juvenil frente a una sociedad dominada por el consumo, la producción y la rigidez de sus instituciones. No fue un simple capricho, sino un movimiento que expresó el cansancio ante un estilo de vida alienado y repetitivo, donde los adultos vivían entre el deber de producir y la obligación de consumir. Los jóvenes, especialmente aquellos de clase media que no provenían de la carencia sino de la abundancia, encontraron en el rock una nueva voz cultural y en el hipismo una forma distinta de existir. La contracultura no se limitó a rechazar lo establecido, propuso valores horizontales donde el amor, la amistad, la espontaneidad y la libertad reemplazaban a la obediencia, la sumisión y el poder vertical de las instituciones. También cuestionó la ciencia y la tecnología como instrumentos de control, buscando en cambio el saber ligado a la experiencia, a la espiritualidad oriental o incluso a la psicodelia como caminos de ampliación de la conciencia. El ocio se volvió un valor fuerte frente al trabajo esclavizante, y la naturaleza y el cuerpo cobraron un lugar central como espacios de disfrute, placer y autenticidad. En síntesis, la contracultura fue mucho más que un movimiento juvenil, fue una manera de vivir el presente intensamente, de rebelarse contra lo alienante y de ensayar nuevos estilos de vida que aún hoy inspiran a quienes buscan otras formas de libertad. Ahora bien, aunque la contracultura marcó un momento histórico muy visible en los años 60, no podemos entenderla de manera aislada. Detrás de ese estallido juvenil existe una corriente mucho más amplia y atemporal, el underground. Mientras la contracultura fue una expresión concreta de una generación, el underground es un espíritu que recorre diferentes épocas, filosofías y culturas. Podemos verlo en pensadores como Thoreau, Whitman o Spinoza, y más tarde en movimientos alternativos que, aunque distintos entre sí, comparten un mismo hilo: la resistencia a los sistemas de poder y la búsqueda de formas de vida más auténticas. El underground no se plantea como una gran revolución política, sino como una forma de resistencia silenciosa que apuesta por el ocio frente al trabajo, por el erotismo frente a la represión, por el silencio frente a las palabras vacías. Sus pilares fundamentales son la solidaridad mundial, entendida como una unión profunda de los seres humanos y la naturaleza, la resistencia a toda forma de organización autoritaria, no desde la confrontación violenta, sino desde la creación de alternativas y la primacía de vida sobre el pensamiento. Porque lo que realmente importa no es la verdad absoluta, sino la felicidad, el cuerpo, el placer y la existencia plena. De este modo, el underground se convierte en una corriente universal que atraviesa el tiempo y nos recuerda que siempre hay una manera distinta de habitar el mundo, incluso en medio de estructuras de poder aparentemente inquebrantables. Al analizar ambos conceptos, se hace evidente que la contracultura y el underground están profundamente conectados, aunque no sean lo mismo. La contracultura puede entenderse como un capítulo específico, un estallido juvenil en los años 60 que cuestionó de manera frontal la alienación, el consumo y las instituciones de la sociedad capitalista.
fue visible, ruidosa y transformadora en el corto plazo. El underground, en cambio, es una corriente más amplia y persistente, que atraviesa épocas, ideas y movimientos desde los filósofos antiguos hasta las expresiones artísticas y sociales contemporáneas. Si la contracultura representa el presente inmediato de la rebeldía, el underground representa el trasfondo permanente que la sostiene y la trasciende. Ambas comparten principios fundamentales: la horizontalidad desde las relaciones humanas, la resistencia frente a sistemas de poder, la búsqueda de un saber más ligado a la experiencia que al conocimiento científico rígido, y la defensa de la vida, el cuerpo y la naturaleza como dimensiones esenciales de la existencia. Sin embargo, se diferencian en su alcance. La contracultura se expresó en un contexto histórico preciso a través del rock, el hipismo, la psicodelia y el rechazo a la guerra, mientras que el underground ha estado y sigue presente en múltiples formas de disidencia, desde la literatura marginal hasta el ecologismo radical, el feminismo alternativo o el arte callejero. En otras palabras, la contracultura es un destello, un momento de entusiasmo que encarna el espíritu underground en una generación concreta, y el underground es un cauce profundo y continuo donde confluyen todas esas expresiones de resistencia. Entender esta relación nos permite reconocer que, aunque los nombres y las manifestaciones cambien, siempre habrá movimientos que se opongan a la homogeneidad cultural, que resistan a la autoridad y que nos recuerden la posibilidad de construir nuevas formas de libertad, solidaridad y autenticidad en la vida cotidiana. En conclusión, la contracultura y el underground, aunque distintos en su forma y alcance, comparten un mismo espíritu de resistencia y de búsqueda de alternativas frente a lo establecido. La contracultura nos muestra cómo una generación concreta, la de los años 60, se atrevió a desafiar los valores dominantes de la sociedad de consumo, reivindicando el ocio, la naturaleza, el amor libre y la creatividad como caminos para vivir de manera más auténtica. El underground, por su parte, nos recuerda que esta rebeldía no se limita a una época, sino que es un flujo continuo en una historia, una corriente silenciosa pero persistente que se resiste a toda forma de poder autoritario y que reivindica la vida por encima de las verdades absolutas o los sistemas rígidos. Comprender esta relación es comprender que, aunque los nombres cambien y las formas se transformen, siempre habrá fuerzas sociales y culturales que cuestionen lo dado, que incomoden lo establecido y que abran nuevas posibilidades de libertad y solidaridad. En últimas, la contracultura y el underground son dos caras de un mismo impulso humano, el deseo de transformar la vida y de construir desde lo personal y lo colectivo mundos más justos, más libres y más auténticos. Con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la contracultura y el underground, dos fuerzas que nos muestran que siempre es posible pensar y vivir de manera distinta. Espero que este análisis haya sido claro y útil para comprender mejor sus implicaciones sociales y culturales. Muchas gracias por acompañarme en este video y por dedicar tu tiempo a reflexionar conmigo sobre estos temas tan fascinantes. Nos vemos en una próxima ocasión.